Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. En el día de hoy tenemos la conferencia titulada Ruinas Urbanas como alegoría de transitoriedad en la fotografía de América Latina entre 1990 y el año 2010, a cargo de la profesora Pilar Suescún. Voy a permitirme leer un poco de su trayectoria. Pilar es diseñadora gráfica, es especialista en fotografía, magíster en artes plásticas y visuales. Actualmente es candidata a doctora en el doctorado en arte y arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la línea de Historia del Arte en Colombia y Latinoamérica. Ha ejercido la docencia universitaria desde el año 2008. Se ha encargado de diferentes asignaturas en relación con estos temas de fotografía y es autora de diferentes artículos, textos y trabajos en diferentes congresos científicos y artísticos internacionales en diversos países. Agradecemos a Pilar su participación en este seminario, agradecemos a ustedes por estar con nosotros en esta nueva ocasión, habitualmente mensual, del seminario permanente del Departamento de Estética y de la Maestría, que pretende presentar los resultados, los avances de distintos doctorandos o investigadores de nuestra ciudad o otras ciudades o países en torno a lo que tiene que ver con estos temas de la estética, de los paisajes artificiales y de las relaciones con distintos elementos de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, Pilar, adelante y muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los presentes, muchas gracias por la asistencia. Inicialmente un agradecimiento al departamento por la invitación, muchas gracias. A la Universidad Javeriana por abrirme este espacio para contarles un poco el adelanto de mi investigación. Por supuesto, primero acotar que no es una investigación terminada y que voy a dejar algunos puntos abiertos, invitándolos también al momento de la sustentación y a terminar un poco, a cerrar pues la historia. Lo que vamos a hacer entonces hoy lo he dividido en tres momentos. Acá hice un cambio de orden a última hora y veo que no lo organicé acá, entonces voy a empezar con unos antecedentes de la historia de la fotografía en Latinoamérica para incrustar la investigación en ese campo. Luego voy a hacer la propuesta metodológica, que finalmente es mi apuesta doctoral, que consiste en proponer la alegoría como una forma de estudiar la historia de la fotografía en Latinoamérica, específicamente en el periodo de transición del siglo XX al XXI. Ya me extenderé un poco para explicarles por qué he tomado esa decisión y por último les voy a hacer una presentación de los casos de estudio que he seleccionado. Dicho eso, entonces voy a empezar con los antecedentes de la historia de la fotografía. Este apartado a su vez, digamos que tiene varias divisiones. Yo empecé con una inquietud muy puntual y fue mi experiencia propia con respecto a la forma como se me enseñó la historia de la fotografía, que fue una formación regida, digamos que por los discursos hegemónicos que sostienen el medio. En ese sentido, entonces, se basa en los relatos fundacionales. La fotografía aparece en finalizando la década de los 30 del siglo XIX, y los primeros textos históricos relatan el adelanto técnico, la novedad técnica. La aparición de la fotografía marca un momento histórico importante y de quiebre para la representación, porque es el momento en el que por primera vez aparece la máquina mediando la representación, la cámara fotográfica. Adelantos como la óptica, la química, fueron muy puntualizados en estos primeros textos históricos. Acá les puse unas imágenes que muestran cuando se hizo público el invento de la Sociedad Científica de París, y lo que se hizo fue una descripción del procedimiento para hacer fotografía, que era una cosa bastante engorrosa, una problemática específicamente relacionada a la química. Tenemos entonces a Nicéphore Niepce, a Daguerre, hay un montón de anécdotas relacionadas a ese primer momento histórico,
Y ese corte térmico fue el que marcó el primer acercamiento a la historia de la fotografía. Eso fue evolucionando y digamos que el discurso dominante en la historia de la fotografía es el establecido desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York en este libro de Bjørn Newald, que se llama La historia de la fotografía. Es, digamos que, desde aquí, desde donde se cuenta la historia de la fotografía, y tiene no pocos problemas, porque lo que se hace es una validación de una serie de fotografías desde una institución. Como les dije, el Museo de Arte Moderno de Nueva York fue el que patrocinó esta investigación, que es muy importante, que es muy voluptuosa, pero de una manera también valorizó su propia colección, ¿no? Entonces, digamos que ese fue un condicionamiento que hubo. Hasta ahí, digamos, era el conocimiento que yo tenía sobre la historia de la fotografía cuando estudié. Y mi pregunta era, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Porque sin duda pasaban cosas. Entonces, esa es como la primera pregunta que me hacía yo. ¿Qué es lo que pasa con la historia de la fotografía en Latinoamérica? ¿Cómo se han construido esos relatos? No es que no haya una historia de la fotografía en Latinoamérica, sí la hay, sí la hay. Es quizás algo desconocida, pero existe. Fíjense, por ejemplo, este artículo del periódico datado en 1840 del Diario El Comercio, que narra cómo llegó la fotografía a Latinoamérica. Llegó en un barco, en el barco que se llamaba La Oriental. Era un barco en el que iban viajando jóvenes de muy buenas familias, jóvenes ilustrados, que iban aprendiendo de las cosas que en su momento representaban la modernidad y los avances, digamos que, de la humanidad. Entre las cosas que ellos traían una cámara fotográfica. Entonces es muy interesante ver que ellos desembarcaron en Puerto, en Brasil, y empezaron a hacer el registro fotográfico del territorio, que es una cosa muy bella, muy importante. Ver fotografías que están en archivos, que están en libros, en técnicas fotográficas muy antiguas como el daguerrotipo, y estos primeros indicios de la ciudad latinoamericana, un territorio bastante inhóspito, muy virgen, puertos muy recién construidos, ciudades muy nacientes todavía en su época pues, de fundación. Entonces, digamos que eso se conoció en Latinoamérica. Estamos hablando de 1840, solo un año después del descubrimiento de la fotografía. Es decir, que en nuestro territorio se practicó la fotografía muy tempranamente. Sin embargo, esto es, digamos que desconocido. Nosotros en Colombia teníamos el diario El Observador. Si uno puede buscar en el diario El Observador, me parece que está datado en 1842 el artículo que describe paso a paso el proceso para hacer fotografías, el daguerrotipo. Entonces, realmente lo que se hacía era que se construían las máquinas o se importaban de Europa, llevaban por barco, y acá los experimentadores hacían sus pruebas fotográficas. El señor que está aquí es Boris Kosoy. Boris Kosoy es uno de los investigadores importantes de la historia de la fotografía. Él es brasilero y él en su investigación que está basada en el descubrimiento de la historia de la fotografía en su país, descubrió que un señor llamado Hércules Florence, de nacionalidad francesa, en el año de 1833, logró unas piezas fotográficas. Esto es importante porque es muy anterior a la fotografía europea. No quiere decir que en Europa no se hicieran pruebas fotográficas previas a la, digamos, puesta en público en la sociedad científica, sino que no se había completado el proceso. Entonces, habían pruebas sobre la fotosensibilidad, es decir, la cualidad de algunos elementos de reaccionar en presencia de la luz. Se había sumado a experimentos ópticos y al fenómeno de cámara oscura y se habían logrado algunas imágenes producidas por efecto de la luz, pero digamos que no se habla de fotografía sino hasta el momento en el que se fija en el soporte. Y cuando eso se hace público es el año en el que se da, digamos, esa noción de aparición de la fotografía. ¿Qué fue lo que hizo Hércules Florence? Él era un copista, él estaba tratando de copiar documentos, de reproducir documentos. Entonces él estaba haciendo unos experimentos que básicamente eran como una fotocopiadora.
estaba tratando de lograr una automatización de esas copias. Es muy interesante ver la investigación de COSOY porque entre todas las cosas que encontraron, los documentos, digamos que fotocopiados, si lo podemos decir así, hay algunas imágenes. Hay una imagen específicamente de una mujer en un balcón que es muy bella y que no aparece en las historias de la fotografía, digamos que hegemónicas, y que de alguna manera invisibiliza todas esas cosas que pasaron acá. Entonces, digamos que este es un primer momento que yo considero importante de la historia de la fotografía en nuestro territorio, que es el momento de arribo y experimentación. Cuando llega la fotografía a Latinoamérica o cuando se dan experimentos que fueron efectivos para lograr imágenes traducidas por la luz. El siguiente momento que yo estudié la historia de la fotografía en tres vertientes. El primero fue arribo y experimentación, el segundo fue este. Son los coloquios latinoamericanos de fotografía. Este evento, la primera versión se hizo en La Habana en 1978, fue el evento en el que por primera vez se utiliza esa etiqueta de fotografía latinoamericana. O sea, antes de esto no se hablaba de eso. Hay algún antecedente de una exposición en Washington que se llamaba como Exposición de Fotografía Latinoamericana, pero eran unas cuantas fotografías escogidas allí. Digamos que no fue algo excepcional, no fue algo representativo. Estos eventos son los primeros que de alguna manera agremian a los interesados en la fotografía latinoamericana. Primero fotógrafos, pero cada vez más historiadores y críticos que estaban interesados en ese tema. Se hicieron 5 versiones, ustedes las ven ahí, digamos que detalladas, y yo lo que hice fue remitirme a las memorias de los congresos, a los documentos, a ver qué les interesaba, de qué estaban hablando. Entonces me di cuenta que los 3 primeros congresos tenían un corte, digamos que muy similar. Estos son entonces las cosas que yo identifiqué como problemáticas de interés para esas personas que participaron en el primero, segundo y tercer coloquio de fotografía latinoamericana. El primero era la intuición de reconocer una identidad latinoamericana y a través de eso abandonar los relatos, digamos, de corte colonial, ¿no? O colonizadores, como llamaban en ese momento, y tratar de abandonar también los paradigmas de exotismo que se habían dado un poco por el primer momento histórico de la fotografía y que había llevado, por ejemplo, a la fotografía de tipos. La fotografía de tipos consistía en tomar fotos de los indígenas, de los negros, después de los españoles, de los criollos y de alguna manera clasificar la población a través de la fotografía. Y eso llevó a que por mucho tiempo se entendiera la fotografía latinoamericana así, desde ese exotismo. Entonces, ese era como un primer objetivo que se tenía en esos 3 primeros coloquios. El segundo era el entendimiento del contexto latinoamericano como un condicionante de esas fotografías. Hay casi que una obviedad ahí por el tipo de representación que hay una relación con lo real, pero también había una intuición ahí relacionada a un asunto sociopolítico. Hay que entender también que históricamente en ese momento en Latinoamérica había unos enclaves políticos que fortalecían esas ideas, como por ejemplo la Revolución de Cuba. Como ustedes vieron, el primer coloquio se hizo en La Habana. Entonces eso estaba muy permeado por eso. Y por último, el enfoque técnico, que es un enfoque tradicional, como ya les conté, desde que apareció la fotografía, pues se habla de cómo se hacía, de cuáles eran, digamos, las condicionantes de la tecnología para llegar a esos resultados fotográficos. Pero en estos 3 primeros coloquios había una intuición de que había una dependencia de los países que producían esos insumos. Entonces, rollos fotográficos, químicos, entonces todo nuestro arte, toda nuestra práctica y nuestro hacer depende de eso. Esa era como la posición que había en ese momento. Yo me di cuenta luego que en toda la década de los 90 eso cambió completamente. Y ese cambio tiene que ver con 2 cosas. Primero, con el inicio de la globalización, con un fortalecimiento de las políticas liberales que fortalecieron como esa misma globalización.
Y pues lo segundo era el cambio técnico de la fotografía de lo óptico-químico a lo digital. Entonces, esos dos coloquios tenían dos cosas identificadas. Una tendencia revisionista, o sea, como a mirar lo que ya se había dicho, o soportarlo o contradecirlo, y pues esa percepción nueva de lo tecnológico relacionada a lo digital. Ya no se veía como algo dependiente de otros países, sino se veía como una nueva oportunidad, lo digital como una oportunidad de apertura de la fotografía. Ese cambio fue el que a mí más me interesó. Me pareció que había una novedad del medio fotográfico desde ese quiebre. Dicho eso, entonces, el tercer punto desde el cual yo miré la fotografía latinoamericana, entonces tenemos arriba de experimentación, coloquios latinoamericanos de fotografía, y por último, las exposiciones que se hicieron sobre esa fotografía latinoamericana, o lo que se entendía sobre eso, fuera del país, fuera del continente. El primero, entonces, es esta exposición que se llamaba Fotografía en Latinoamérica, se hizo en Berlín y fue una investigación grandísima sobre fotografía latinoamericana hecha por Erika Viceter. Fue muy exitosa porque ella cogió a todas las personas en cada país que investigaban sobre la historia de fotografía en sus propios países y los aunó en esa publicación y en esa experiencia. El resultado de este libro, entonces, son todas esas fotos que yo les decía de la llegada de la fotografía al continente, fotografías de tipo sobre todo. Entonces, la aparición de las ciudades y esas primeras identificaciones, digamos, de otredad en la población. Erika Viceter después sacó este Canto a la Realidad. Esta fotografía latinoamericana se presentaría en español en Madrid años después. Y el Canto a la Realidad, digamos que no le fue tan bien porque habían algunas afirmaciones en su investigación que no fueron tan bien recibidas por los historiadores. Específicamente sobre la experimentación plástica con la fotografía. Ella afirmaba que eso no había existido en nuestro continente y que el uso había sido documental. Y aunque sí es la verdad que la mayoría del trabajo fotográfico del continente fue por documental, también se dieron experimentaciones plásticas al respecto. También me parece interesante, aunque no son las únicas, obviamente, nombrar Image and Memory, curada por Wendy Weltis. Es el catálogo de un festival de fotografía que recogió también la producción principal de la fotografía de la región. Y en esa exposición se ve realmente el cambio que también notábamos en los coloquios de lo documental a lo plástico. Entonces, digamos que ahí yo tenía ya identificado algo, he visto un problema de cambio de percepción de la fotografía y cómo me acerqué a través de catálogos pude identificar nuevos problemas. Entonces, el problema principal que se identificó fue la imposibilidad de hablar de algo como la fotografía latinoamericana, por la heterogeneidad de eso, de lo que se estaba hablando. Entonces, me parece que esa frase que les pongo en pantalla da cuenta muy bien de cuáles eran las inquietudes en ese momento. Podemos hablar de Latinoamérica y, de alguna manera, hacer que todo sea lo mismo. Eso no se puede. Sin embargo, se sigue usando el rótulo. Se sigue usando el rótulo, sigue habiendo exposiciones de fotografía latinoamericana, sigue habiendo críticos de fotografía latinoamericana e historiadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo se puede dar cuenta de esto sin negar esa heterogeneidad? En esos catálogos de arte que yo encontré, me di cuenta que había dos intereses principales a partir de la década de los 90. Que fue cuando identifiqué ese cambio de lo documental a lo que voy a llamar lo híbrido o lo plástico. Y las dos tendencias principales eran el retratismo y la mirada a la ciudad. Por el contexto en el que yo trabajo en una facultad de diseño y arquitectura, pues me interesó el tema de la ciudad y me di cuenta que los artistas que estaban mirando la ciudad a través de la fotografía lo que miraban era la decadencia de las ciudades, como una fase de declive de las ciudades.
Entonces, por ejemplo, miraban edificios patrimoniales que perdían su función, que empezaban a decaer y que finalmente llegaban al estado de ruina, a la condición de ruina. Entonces decidí quedarme con eso solamente, con las fotografías de ruinas urbanas, tratando de dar cuenta de ese momento histórico. Pero entonces la pregunta era, ¿cómo puedo reunir las dos cosas allí? ¿Cómo puedo armar un relato que dé cuenta del cambio de discurso de lo fotográfico y también de esa tendencia más relacionada a las imágenes? Entonces, a través de la ruina, fue que llegué al concepto de alegoría. Fue la figura de la ruina la que me llevó a ese concepto. Digamos que era un terreno un poco desconocido para mí, o totalmente desconocido para mí, yo diría. Como ustedes se dieron cuenta, mi formación disciplinar es como diseñadora, especialista en fotografía, artista, entonces entrar al tema casi que filosófico, un poco político, de Walter Benjamin, de conceptos, era algo para mí un poco desconocido, como les digo, pero confié en mis tutores que me dijeron, va por ahí se hay algo, y empecé a mirar de qué se trataba eso. Tratando de desenrollar qué era esa cosa de la alegoría, entonces me encontré, primero me acerqué por este lado, de lo básico, la etimología, la definición de diccionario, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo allí es que la alegoría o las definiciones hablan de cuando hay una cosa que se denomina, pero no hay una correspondencia de significado. Esa es como la base de significación. Pero también me di cuenta que desde donde yo lo había encontrado, que tenía que ver con la ruina, que tenía que ver con el tiempo decadente, no me estaba hablando de eso. Entonces traté de identificar dónde se daba ese quiebre. Me di cuenta entonces que hay una forma clásica de la alegoría, una forma clásica que está referida a la mitología griega y que de alguna manera trataba de validar los actos de los dioses griegos que muchas veces eran muy cuestionables. Entonces se escondía tras ese doble significado para tratar de darles validez. Entonces ahí tengo la referencia, la pueden ver ustedes, disculpen que no me detenga tanto, es por el límite de tiempo, del curso clásico de la alegoría relacionado al mito griego y, como les decía, a la validación de esas aptitudes reprochables de las figuras divinas. Es interesante de esa forma clásica que hay dos características ahí que de alguna manera definían la figura. Una era que había un conocimiento oculto que procedía como de un origen divino, y la otra era que los que podían acceder a eso, digamos que significaba oculto, eran una especie de élite, eran unos elegidos de alguna manera. Mejor dicho, que puedo tener una figura que significa tal cosa, pero solo ciertas personas sabían ese significado. Eso concluyó, digamos que fue como anillo al dedo para la moral cristiana y para toda la historia de la religión cristiana. Entonces, en la escuela catequística de Alejandría se empezaron a unir esas cosas, lo que llamamos la exégesis alegórica de la Biblia, que es el entendimiento desde la alegoría de los pasajes bíblicos. Y aunque ellos a través de eso lo que intentaron fue anular la mitología griega y dejarla como un pastiche, como un fetiche estético, lo que pasó fue que eso se entremezcló. Se empezaron a mezclar las teorías paganas y cristianas. ¿No? Oh. Llegamos entonces a nuestro señor Walter Benjamin. Esa es, digamos que, la forma clásica de la alegoría. La forma actualizada de la alegoría es presentada por Walter Benjamin en su tesis doctoral, que es El origen del drama barroco alemán. Él utilizó este concepto para hablar de una nueva forma de la alegoría que ya está alejada de ese tinte religioso, está desecularizada, ¿cierto? Y él utiliza algunos pensadores para empezar a armar ese concepto.
tienen una lista completa de filósofos que de alguna manera le dan forma al concepto, pero yo les voy a hablar específicamente de 3. El inicio de su análisis empieza en la tensión entre símbolo y alegoría. Sin embargo, el tema es que la alegoría estaba de alguna manera mal vista, estaba subyugada al símbolo. Entonces él utiliza los textos de Goethe y Schopenhauer que definen lo simbólico para en contraposición, casi que por contraste, llegar a lo alegórico, porque no hay textos que hablen de la alegoría, pero sí del símbolo y de cómo la alegoría es lo opuesto al símbolo. Entonces, digamos que lo que es acá muy importante es esa idea de que el símbolo habla de una generalidad y la alegoría se refiere a algo fragmentario. Digamos que casi que niega esa totalidad. Y a partir de ahí, pienso yo que empecé a plantarme segura en sí. Desde acá puedo narrarlo, quiero narrarlo. Porque el problema del rótulo de fotografía latinoamericana es precisamente esa idea totalizadora. Pero si yo tengo un elemento que me permite hablar de ella a partir de una idea fragmentaria o de parte, pues creo que ahí hay algo seguro. También la idea de que la fotografía se fundamenta en la idea del fragmento me daba como cierta sentido. Voy a mostrarles una imagen y una cita de Schopenhauer que nos empieza a dar cuenta de lo que es el tema de la alegoría. Entonces está esta hermosa imagen del genio de la fama de Aníbal Karachi, que es una alegoría de la fama. Entonces él, cuando hace esta cita que están ustedes leyendo allí, lo que deja claro es que hay una cercanía entre el concepto de alegoría y la escritura. No necesariamente es una cercanía que tenga que ver con una correspondencia de algún significado, sino tiene más que ver con una situación de que el significado cambia según el contexto. De pronto las personas que estudian algún segundo idioma saben que es una forma de entender el significado de ciertas palabras dependiendo del contexto. Pues es más o menos por allí por donde va esa cercanía entre alegoría y escritura. Kreutzer, que es el otro teórico que les quería presentar, les he dicho que eran 3, también nos hace un aporte importante con respecto a esa primera tensión entre alegoría y símbolo, y que tiene que ver con la distancia que se da entre el símbolo plástico y el símbolo religioso, y que finalmente él ejemplifica a través de la escultura griega. En ese punto, entonces, Benjamin propone algunas características de la alegoría que le permiten a él hablar del drama barroco alemán. Estas son las 3 características iniciales que empiezan a marcar el concepto, que es la sustitución, cuando un significado es sustituido por otro, cuando toma lugar otro allí, la intención alegórica, que es pues efectivamente esa intención dialéctica, que dice Benjamin está relacionada directamente con la categoría de tiempo. Y allí es donde también pienso yo que hay una cercanía fuerte con la fotografía, porque no es un tiempo simplemente presente que está allí, que pasa, sino es un tiempo que lleva a la decadencia. ¿Sí? Es un tiempo que siempre está dando cuenta de un estado de declive. Y ese es el tiempo que se hace visible a través de la ruina. Es allí donde aparece la ruina. Por último, la multiplicidad de sentidos, que como les digo, es el vínculo que tiene con el modelo escritural y que tiene que ver con la variación de esa significación dada por el contexto. Benjamin además reconoce que en esta nueva forma moderna de la alegoría, que está totalmente secularizada, hay una perspectiva que permite un entrecruzamiento entre naturaleza e historia del ser. Y el ejemplo que él da, a través de otro teórico que está por ahí, es el de los jeroglíficos, pero no como si fuera un alfabeto en el que uno hace una correspondencia de significados, sino como un sistema sígnico que tiende a la imagen. Por eso, pienso yo, empiezan a darse esos vínculos del concepto con el análisis de la representación y de ciertas formas de representación.
Ok. Esto era un poco lo que les decía. No hay una correspondencia nominativa, sino hay una manifestación del pensamiento que se da a través de la forma. ¿Sí? Esa es, digamos que, la caracterización del concepto alegórico de Benjamin. Como les decía entonces, Benjamin utiliza la figura de la ruina como el paradigma supremo, digamos, del concepto alegórico. Él dice, es a través de la ruina donde se puede ver el tiempo, la historia, pero una historia que siempre nos va a llevar hacia la decadencia. No estamos hablando de una historia, de una ruina, como la ruina romántica, por ejemplo, que me hablaba del esplendor de un tiempo pasado, ¿no? Como la ruina romana, por ejemplo. Estamos hablando de una ruina que da cuenta de la barbarie, de lo que hemos como humanidad dejado allí, olvidado, lo que se ha dejado de caer. Y esa ruina está allí en el presente como recordándonos eso, ¿no? Entonces hay como una simultaneidad de tiempos que convergen en el presente a través de esa figura. Las características del concepto, como les decía anteriormente, hicieron que este fuera utilizado para hacer análisis de obras del arte contemporáneo. Esto ocurrió en los 80, en unos artículos aparecidos en las revistas Photography Art Forum, y yo me voy a sentar o voy a explicarles brevemente la posición de Craig Owens y Benjamin Butler, que son los que tienen ejemplos o casos de estudio que son más cercanos a la fotografía. Ellos utilizaron esa renovación del concepto que hizo Benjamin para hablar de esos casos específicos que les interesaban, que tenían que ver con la fotografía, pero que ya no daban cuenta tampoco de una forma, digamos que anticuada de usar el medio fotográfico, sino unos nuevos recursos que estaban usando los artistas en ese momento. Entonces, en el impulso alegórico, Owens lo que hace es identificar ciertas características del concepto en formas de operar de los artistas y que llenan de una nueva significación las imágenes. Este ejemplo que yo les traje es de una artista que se llama Shirley Levine, y ella lo que hace es coger fotografías de un fotógrafo muy famoso, de Walker Evans, que tomó estas fotografías en la época de la depresión y prácticamente presenta la misma fotografía. Se apropia de la imagen y las contrasta una al lado de la otra. Solamente ese gesto de apropiación ya activa totalmente el concepto y hace que todos esos impulsos de los que hablamos anteriormente sucedan, ¿no? Se vacía el objeto de su significación inicial, se carga de una significación nueva, hay una multiplicidad de sentidos que tienen que ver con el contexto en el que se da el asunto. El siguiente texto es el de Benjamin Butler, Procedimientos Alegóricos. Él también identifica una forma de operar del concepto, pero se centra en las vanguardias y en el uso del collage en las vanguardias. Entonces, él también hace esa identificación basado primero en la idea de fragmento, en la idea de juxtaposición, de montaje, y muestra cómo todos esos procederes que eran nuevos totalmente en la época, pues generaron efectivamente un quiebre, un cambio en el uso de la fotografía en ese momento. Debo decir que ellos no estaban hablando solamente de fotografía, yo extraje los casos que a mí me interesaban, pero ellos hablan de otros textos, de otros casos de obras que también permiten el reconocimiento del impulso alegórico o de la operación alegórica que ustedes quieran llamar. Muy bien. Como yo les decía, la primera cercanía que veo yo entre el concepto y la fotografía tiene que ver con la idea de fragmento. Pues la fotografía es un fragmento inicialmente. Y esa cualidad fragmentaria es la que vuelve casi que la naturaleza de la fotografía de por sí alegórica. Esa separación de una parte de la realidad y la posibilidad de recontextualizarla, de acercarla a otros elementos que cambian su significación,
es la que me señala la naturaleza alegórica de la fotografía. Pero no solo eso, sino que además, a partir de esa fragmentación, pues es posible reconocer otras operaciones, otros impulsos alegóricos en el medio. Como yo les dije inicialmente, a mí lo que me llevó al concepto fue la figura de la ruina. La investigación me ha llevado a la hipótesis de que no solo las fotografías de ruina son alegóricas, sino que la fotografía en sí es alegórica. Sin embargo, el caso de la fotografía de ruinas urbanas es un caso, digamos que extremo. Por eso me permite hablar del caso más específicamente. Entonces, a través de esas fotografías de ruina puedo dar cuenta de las dos cosas que yo identifiqué. De todos esos impulsos y formas de operar desde el concepto y del cambio tecnológico que se dio en la transición del 20 al 21. Ese es como el asunto. Ya desenvueltos un poco, voy a cerrar presentándoles los casos de estudio. Tengo yo, recopilé entre todo el material que les dije, los coloquios, las exposiciones, recopilé un total de 24 casos en los que los artistas utilizaron la figura de la ruina. Sin embargo, escogí 5 casos para hablar de los impulsos alegóricos. No voy a desplegar cada caso, pues porque espero que la sustentación se dé esa situación, pero sí denominada como la relación que estoy haciendo. El primer caso son 2 instalaciones que se presentaron en la Sexta Bienal de La Habana. Son 2 instalaciones. El artista es Carlos Garancot, es un cubano. El tema central de su obra temprana es la ruina. Y yo escogí 2 obras de él. El Jardín Cubano, que era una instalación que estaba presentada en la ciudad en ruinas de La Habana. Él montó unas fotografías en las paredes y convocó a la comunidad de la Bienal ahí. Entonces se dio como un cóctel en ese lugar. Y el otro es el Jardín Japonés, que era la puesta en escena de un jardín japonés, en el que las piedras que son propias de los jardines japoneses fueron reemplazadas por las ruinas, pues se cambia toda la significación del elemento. Desafortunadamente en el registro que puse no se ve, pero el jardín está rodeado de fotografías de ruinas. De hecho, la fotografía que ustedes ven en el flyer, en el volante de promoción, es una fotografía de esa instalación, del jardín japonés de Carlos Garancot. La operación alegórica que voy a trabajar, o que trabajé en estas obras, es la fragmentación, la yuxtaposición y la resignificación de las partes. La segunda obra es de una venezolana que se llama Sara Maneiro. Esta fotografía sin título hace parte de la serie Souvenirs, Cartografía en Proceso, en el que esta venezolana hacía una serie de recorridos por la ciudad y ponía en contrapunto fotografías que encontraba. Entonces acá vemos 2 fotografías, que es la fotografía de ruinas con la fotografía de esas armas allí. La primera serie que ella presentó son 5 fotografías, o sea, 5 dípticos, digamos, pero yo les puse solamente esta que tiene las letras. El tercer caso es un colectivo colombiano que se llamó Colectivo Trailer. Fue dirigido por la maestra Margarita Monsalve y el proyecto se llamó No Arquitectura. Ella lo que veía era un cambio, o su grupo de trabajo lo que veía era un cambio que se daba en la ciudad en el momento en el que empezaron a construir el Transmilenio. Entonces la ampliación de las calzadas empezó a dejar visible cierta intimidad de la gente desde las ruinas, ¿no? Y ellos lo que hacían entonces eran estas impresiones de gran formato que primero instalaron en la Universidad Nacional y que después instalaron en diferentes partes de la ciudad. Es interesante que algunas de esas imágenes todavía están ahí y ya están hechas ruinas también, ¿no? Esa idea del tiempo que le transcurre encima. El fragmento, bueno. Y allí estoy trabajando el impulso relacionado al montaje. Para discursividad tengo una fotografía que pertenece a la serie Salomone. Es una fotografía de un fotógrafo argentino que se llama Esteban Pastorino y la fotografía que escogí se llama Matadero Cardue. Esta serie es una preciosidad, son fotografías de gran formato hechas en una técnica antigua de laboratorio.
que también fue algo que pasó en ese momento, aunque todavía pasa, y es una fascinación con esas tecnologías antiguas, ¿no? Y una idea de renovación de esas tecnologías antiguas. Es una goma biocromatada. Esta en especial es pequeña, pero en realidad las series son fotografías grandes. No todas son ruinas, sino son el registro de unas estructuras que se construyeron en un gobierno argentino de derecha por un arquitecto muy famoso que se llamaba Salomone. Son de corte avant-garde, son una preciosidad esas estructuras, pero específicamente estaba en este pueblo de Carué que se inundó y estuvo el matadero totalmente cubierto, y cuando el agua bajó, lo que quedó fue la ruina del pueblo. Entonces, hay todo un asunto allí relacionado pues a esa situación económica relacionada a la ganadería en Argentina y a esos gobiernos de derecha. Por último, tenemos entonces esta serie del venezolano Alexander Apóstol, que se llama Costa de Esqueletos. Es una serie de fotografías que muestran los vestigios de unos hoteles que se iban a construir en la isla Margarita en el momento que había una bonanza petrolera. Cuando la burbuja estalló, pues ya no se pudo construir más y quedaron todos los vestigios ahí. Entonces es una zona de la isla que está llena de esqueletos, de vestigios arquitectónicos, ni siquiera una cosa terminada, sino solo la parte estructural hecha ruina, ¿no? Y bueno, con esto voy a trabajar el tema, digamos que pienso que es definitorio del concepto y que es la identificación de la transitoriedad, ¿no? Y de esta idea de que la historia señala un tiempo en decadencia y señala pues la transitoriedad de las ciudades y por ende pues también de los hombres. Entonces, creo que es todo un reto resumir todo así tan rápido, discúlpeme por favor el afán, pero pues es el intento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, muy interesante tu presentación, tomar algunas notas. Estamos aquí para hacer un diálogo, hacer algunas preguntas, si tú quieres respondernos, ampliar, etcétera. Y también invitar a quienes nos acompañan a través de la conexión digital a que nos ponen sus preguntas, las pueden anotar en el chat y Natalie nos las presentará para ser respondidas por Pilar. Entonces, quisiera abrir aquí el espacio de preguntas. Primero, a quienes nos acompañan en la sala, si tienen alguna para Pilar. Santiago. Una pregunta un poquito que parece al margen. La intervención en la fotografía de Evans, ¿cuál es? Porque aparecen las dos fotografías, son de contenido muy distinto. ¿Y cuál es la de Evans? La primera es la fotografía de Evans, vamos a volver. Es un caso muy interesante y que ha sido muy criticado, que yo pienso que es un problema que apunta totalmente a problemas que se dan hoy desde la fotografía. Y es que la fotografía es prácticamente la misma fotografía. Es una reproducción de la reproducción. Y lo que hace Sherry Levine es señalar cómo hay un cambio de la imagen solo con el hecho de apropiarse, de cogerle, decirle esto es mío, lo voy a poner ahora en un museo, ya no es una investigación sobre la depresión estadounidense, que es el contexto real de la imagen. O sea, Walker Evans no estaba haciendo una obra de arte cuando hizo esta fotografía, sino estaba registrando un momento de depresión económica de la sociedad estadounidense. Entonces, ese gesto tan sencillo de apropiación, que es lo que me parece a mí que lo vuelve un caso muy, muy bueno para identificar el impulso alegórico, ese simple hecho de cogerla y ponerla en otro sitio, ya la cambia totalmente, pero la imagen es exactamente la misma. Sacarla del documento del museo. Del documento del museo. En ese caso, exacto. Bueno, más que pregunta, creo que es como un comentario y una reflexión a partir de lo que presentas que me parece súper interesante y es
yo termino relacionando la ruina con el concepto de la entropía. O sea, digamos que para mí, en cierto sentido, para mí el tema de la ruina, como lo presentas y digamos, incluso lo que las imágenes, según tú, nos muestran de las ciudades, en realidad creo que, pues, que están apuntando mucho pues, a la tercera ley, ¿no? De la termodinámica. Y en esta fotografía en particular, digamos que yo hice un ejercicio conmigo misma, que era tomarme una foto cada año, más o menos en las mismas condiciones. Y ahora que lo pienso, tal vez yo estaba viendo también mi proceso de, no sé si de hacerme ruina en el tiempo, que creo que un poco está buscando lo mismo que los fotógrafos, pues claro, sin ser ninguna pista ni ninguna experta. Pero pues encuentro una relación ahí como con este tema del universo hacia el desorden, ¿no? Totalmente, totalmente. El tema de la entropía está ya dentro de mi postulado doctoral, pero ya en el despliegue del concepto en las aulas, por supuesto que está ahí. Me parece muy bello lo que dices de yo misma como una ruina, porque en una conferencia con Rosa Olivares, que es una crítica española que también está interesada en el tema de la ruina, yo le hacía algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una ruina y un escombro? Y entonces ella me daba la respuesta y me decía, es que la única, me decía que tenía que ver con una alusión a la belleza, o sea, una ruina no es bella, pero hay algo que nos atrae de ella, que nos hace querer ir a verla. Y me dijo una frase que me acordó ahora totalmente lo que dice, sí, es que la única ruina que no es bella es la ruina humana. Pero el efecto es el mismo, es el tiempo que hace lo suyo. Muy bien, yo tengo un poco de la línea que plantea Marta. ¿Por qué no luchar contra la entropía? O sea, la cuarta ley termodinámica habla de la tendencia terminal, que es la negentropía, que es el momento de creación de los sistemas vivos, de los sistemas complejos. Entonces, hay algún momento que se intente luchar contra esa entropía, es decir, una idea. Y la otra, si de pronto hacer eso, si es posible o si realmente crees tú que hay una imposibilidad de atajar el tiempo, de encontrar vía ese tiempo que se trata como el que nos pasa por encima, el que deja arruinar las ciudades, nosotros. Pues yo creo que desde lo histórico es inatajable. O sea, el tiempo transcurre y aunque tú te operes, te pongas, te quites, el tiempo pasa sobre ti. Pero pienso que de alguna manera uno puede distraerlo. Por ejemplo, el día que tuvimos esa cita introductoria, que ustedes me hablaban del metaverso y de estos temas que son cercanos al instituto, yo recordé que en mi época de universidad yo abrí un perfil de secundaria, en el que hay, digamos que un avatar que tiene una vida en un mundo nuevo, pero me enredé tanto que mi avatar está caminando desde entonces contra una pared. Y estoy segura de que si entrara hoy a la plataforma, estaría ahí, sintiendo. Por eso, después de yo pensarlo mucho y de revisar los documentos que ustedes me dieron, me di cuenta que son posiciones lejanas y que la historia pareciera que no tiene lugar allí. Una otra pregunta que tenía por aquí. Lo que se ha dejado de creer cuando mostraba las áreas urbanas, ¿por qué no se reconforman? ¿Sí? ¿Hay tiempos presentes activos en esto? ¿O la fotografía necesariamente sobre lo que ya pasó? ¿Cuál es la idea del presente actual de recursos? Eso es un tema muy interesante porque tiene todo que ver, por ejemplo, con la idea de patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas estructuras urbanas empiezan a decaer por la falta de uso. O sea, si tú tienes algo y no lo conservas, pues decae. Y al decaer llega a la ruina, ¿cierto? Pero hay una posición de Benjamin que, digamos, es,
puede llegar a ser polémica y todo, pero él dice que es necesario destruir para construir otra vez. Entonces realmente la ruina lo que hace es como recordar realmente eso que llevó a la ruina, ¿sabes? Como es un recordamiento es como un recordatorio de eso que no quieres escuchar, como la llaga, como el dedo en la llaga, ¿no? Entonces es como por ahí. Claro, uno podría tomar una ruina y tratar de quitarle su ruindad, pero allí no hay como un objeto. ¿Cuál es el objeto? Por ejemplo, muy al principio de mi estudio, tenía una inquietud muy grande con una estructura aquí en Berlín, que es un castillo que perteneció a la familia real prusiana y fue bombardeada en la guerra. Entonces estaban las ruinas y lo que hicieron los alemanes, creo que lo terminaron hace un par de años, fue reconstruir el castillo tal cual como estaba, basados en fotografías. O sea, atados a esa memoria, tratar de recuperar lo que habían perdido. Pero nunca puede ser lo que fue. No es ya lo que es. Ahora es el Auditorio Humboldt, es un lugar precioso dedicado a la cultura, pero la ruina es ella misma. Y ya cuando intentas luchar contra ese tiempo, pierde su ruina. Por ejemplo, pensaba yo también en esa idea de qué pasa cuando la ruina se la encuentra uno en el metaverso, porque en el metaverso hay ruinas. Y pues la respuesta es no. Al principio pensé que sí, porque uno ve espacios que parecen ruinosos, pero son fetiches de la ruina. Son imágenes que parecen ruina, pero no lo son, porque el tiempo no les transcurre, que es lo que caracteriza primero eso. Y ahí hay algo bello como fotográfico, porque una de las primeras, pienso yo, reflexiones que van más allá de lo técnico de la fotografía, que puede parecer para muchos pasados de moda, pero a mí me parece que es fundamental, la cámara lúcida de Roland Barthes, y él dice que el noema o la esencia de la fotografía es el esto ha sido, y eso es la ruina. Bien, gracias. Hay una pregunta aquí que dice lo siguiente, escrita en el link. Dice, ¿muestran las ruinas solo la decadencia de las ciudades o el final de una época y todo tiene su ciclo o nada es eterno? ¿Y qué alegoría fotográfica mostraría lo contrario? Yo pienso que no hay una alegoría que pueda mostrar lo contrario, porque precisamente el concepto está atado a esa concepción de tiempo que lleva a la decadencia. Entonces, no creo que haya una alegoría que muestre que hay un tiempo de alguna manera utópico. Es un concepto un poco oscuro, es verdad, es un concepto un poco oscuro, porque lo que señala es el deterioro, es el decaimiento, y es ahí donde está como ese asunto. Y claro, la fotografía también está por ahí mucho. La mayoría de primeros textos teóricos sobre fotografía relacionaron la fotografía con la muerte, con lo perenne, con lo que termina. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo llegaste a la lectura de que los fotógrafos se interesaban en las fachadas arquitectónicas para indicar esa desaparición de las ciudades y no que estaban fotografiando ruinas en el sentido romántico nostálgico? Me refiero a imágenes bellas y evocadoras. ¿Por qué no observan la línea romántica, sino la línea de la desaparición y la muerte? Es precisamente cuando se observa desde el concepto. Porque, claro, antes de los 90, cuando estaba digamos, la tendencia documental, incluso después de eso, pero lo dejo fuera de mi campo de estudio, se ve la ruina romántica. Todavía hay fotógrafos que buscan la belleza de la ruina para registrarla. Pero yo lo que estoy tocando aquí también es eso que pasó en los 90, en el que dejó de ser la fotografía solo una imagen y empieza a ser parte, por ejemplo, de una instalación. Entonces, cuando tú vas a ver la fotografía de una ciudad de ruinas, en un espacio que está en ruinas, pero además estás allí compartiendo un vino con una comunidad artística, allí es que se da la alegoría. No solamente en la imagen fotográfica, sino en esos nuevos modos de ser de la fotografía, por ejemplo, en las instalaciones. Porque no tenemos más preguntas en este momento.
Así que si hay alguna más, sacar, si no... Hay una terrible inquietud que queda, y es si la fotografía está atada al tiempo. Es decir, si la fotografía lleva en sí su decadencia. Digamos que ese ha sido el aliento contrario del arte. O sea, el arte logra separarse del tiempo de la decadencia e intenta tocar lo que dura, lo que perdura, lo que no va a morir, porque se renovará. Es decir, si la fotografía está atada al tiempo, a la decadencia, es material. Sí. O sea, solamente puede dar cuenta de lo material. Es decir, la fotografía en sí es decadencia. A eso he llegado yo, sin querer, sin querer. Pero sí, hay un impulso del hombre al fotografiar de conservar y de hacer eterno lo que es perenne. Pero es imposible. Y la fotografía lo hace. Decía de nuevo Barthes en ese mismo libro, mostrando la foto de un hombre que estaba condenado a muerte por un asesinato. Y él decía, sin importar si haya muerto o no, este hombre ha sido. ¿Viste breve? Así. Bueno, Pilar, muchas gracias. Muy interesante tu conferencia. Te mandan muchas felicitaciones en el chat. Pues te agradecemos enormemente el Departamento de Estética de esta facultad. Para quienes quieran ver nuevamente la presentación, la conferencia estará próximamente a disposición en el servidor desde la universidad. Muchas gracias. Gracias.